Así es, mira, el plebiscito es primero con asistencia obligatoria, Voto es decir, voto obligatorio para mayores de 18 años. Hay que tener presente que en la propuesta de nueva Constitución se propone que la gente mayor de 16 años pueda votar voluntariamente, pero esa es la propuesta para el futuro. Para este plebiscito es mayores de 18 años que estén registrados, el registro es automático, por lo tanto, toda persona que tenga más de 18 años al 4 de septiembre va a poder votar en el territorio De hecho, hasta nacional. hace muy pocos meses atrás se dio la posibilidad del cambio de domicilio también. Del cambio de domicilio, claro, y eso vamos a hablar un poquito más adelante respecto de la logística del proceso. Segundo, hay multas si tú no asistes a votar, que va de 28.000 a 168.000 pesos, que va a ser determinada por los jueces y por lo tanto una multa. O sea, ahí vamos a ver si se va a aplicar efectivamente esta multa. En el pasado habían como amnistías, se aplicaban como amnistías. ¿Te acuerdas que los que votábamos obligatoriamente, los que no podían votar, iban a las comisarías a declarar de por qué no estaban fuera del rango de distancia que era permitido? Podían ir a hacer esta como suerte de amnistía. Efectivamente. O sea, va a correr. Viene la excusa, eso se llama excusa. Así es. Tú puedes ir a excusarte de ir a votar si estás a más de 200 kilómetros de tu domicilio o tienes alguna enfermedad o si hay una persona postrada que no puede ir, pueden ir a la comisaría a dejar la excusa para no tener que pagar la multa. Esa logística la va a explicar seguramente Carabineros en julio, agosto, de cómo va a funcionar. Lo último tiene que ver con el voto en el exterior. En el exterior también es... el voto es voluntario, en ese caso es voluntario, Claudio? Porque se hizo obligatorio para Chile y voluntario, yo creo que porque las distancias para ir a votar al consulado son mayores, a lo mejor es por esa razón que se hizo voluntario en esos casos. Y en ese caso debes estar registrado previamente en los consulados. Todo chileno o chilena que vive fuera tiene que registrarse para poder ir a votar. Ahora, no es muy determinante tampoco el voto en el exterior para lo que es una votación en Chile, ¿eh? No, es bien marginal. Sí, claro. O sea, en términos del peso que tiene a nivel nacional, es bien poco... ¿Qué va a pasar con el transporte público ese día? Claro, que es muy importante para la gente. Bueno, ¿cómo se moviliza? Acá hay varios elementos a considerar. Uno, el transporte público no va a ser gratuito totalmente, pero la política que ha sido en las últimas elecciones es que, por ejemplo, el metro lo colocan gratis. Segundo, aumentan los buses de acercamiento. Pero aquí hay un elemento bien nuevo en este plebiscito. ¿Por qué? Porque el Congreso aprobó una ley que acerca los domicilios, acerca los locales de votación al domicilio. Por lo tanto, se va a georreferenciar y va a estar más cerca. Si usted ya cambió su domicilio, ya pasó el plazo para cambiar el domicilio, si lo cambió, verifique en cervel.cl dónde está inscrito y seguramente va a estar con un local más cercano a su domicilio porque va a estar georreferenciado para acercar los domicilios al lugar de votación. Claudio, hablemos de la votación del plebiscito de salida. De hecho, ya está el voto listo, como debería ser presentado precisamente ese 4 de septiembre, pero además hay una campaña que va a empezar también a partir de agosto, precisamente para la opción apruebo y la opción rechazo. Veamos el voto que tenemos precisamente ahí, ya está, usted lo puede ver en su pantalla. Sí, esto es bien importante, el voto ya está definido en la Constitución, no hay opción de otro voto. Este va a ser el voto oficial, bueno, es parecido a lo que va a ser un facsímil, y que dice, la palabra es, ¿aprueba usted, la pregunta, ¿aprueba usted el texto de la nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Y las opciones son apruebo o rechazo. ¿Qué significa eso? Si se aprueba la nueva Constitución, van a pasar unos 60 días para la promulgación de ese texto. Por lo tanto, se promulga después de un plazo que va, y ahí viene las transitorias. Así es. De cuándo, cómo, qué instituciones empiezan a funcionar primero, segundo, etc. Si se rechaza, no es que haya una tercera vía, no hay terceras opciones,
es simplemente el texto vigente sigue funcionando. Esas son las opciones que hay en el plebiscito. O se aprueba la nueva Constitución o queda vigente la actual Constitución con todas las instituciones como las conocemos. A ver, qué bueno que toques el tema de la tercera vía, Claudio, porque eventualmente también hay una discusión hoy día sobre, después de este plebiscito del 4 de septiembre, ver la posibilidad o no de una tercera vía para seguir arreglando el texto que salga plebiscitado, ¿no? Claro, todo eso va a depender de qué, de los actores políticos en el Congreso, en el gobierno, en los partidos, en la sociedad civil, pero al día de hoy no hay tercera opción. O sea, institucionalmente el proceso va a ser 4 de julio y después 4 de septiembre se vota, se aprueba o se rechaza, y recién ahí, posteriormente, eventualmente, podría haber alguna opción. ¿Qué sucede? Que los grupos del rechazo hoy día lo que dicen es, bueno, tenemos que dar credibilidad respecto de que si en caso de rechazarse haya algún cambio institucional, ¿cierto? Y por lo tanto están empezando a promover, seguramente un poquito más cercano de septiembre van a anunciar que si se rechaza podemos tener, y ahí hay bastantes caminos. Uno, por ejemplo, que se resuelva en una comisión de expertos, otros dicen que el Congreso actual pueda generar alguna opción. Esa es la que he escuchado más yo, claro, la del Congreso. Pero sí, todo eso es posterior al 4 de septiembre y por lo tanto va a depender de los actores políticos el generar una opción si es que se gana el rechazo. Claudio, mira, mucha gente nos está sintonizando recién, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado hasta ahora con Claudio Fuentes, revisando un poco desde el principio las 4 láminas que ya hemos mostrado. En la pantalla ya tenemos la primera. Esto es lo que se viene, usted ya lo está viendo en pantalla. Ya tenemos este borrador que fue entregado el 16 de mayo, están las 3 comisiones funcionando, las que tienen que entregar el texto final, que tiene que ser votado por el Pleno. El 4 de julio tiene que estar finalmente ya el texto final de lo que se va a plebiscitar el día 4 de septiembre en este plebiscito de salida. ¿Cómo funciona una de las comisiones más importantes, Claudio Fuentes, que es la de armonización? Veamos. La Comisión de Armonización ve la concordancia y coherencia de las normas, informa a quién, al Pleno, de las posibles incongruencias y eventualmente puede proponer recomendaciones para enmendar esas incongruencias que hay, y eso va a el Pleno, y también obviamente propone un orden, un índice para este texto constitucional. Revisar las deficiencias y finalmente consolidar este proyecto de constitución para sugerir el orden de las normas. Después viene el plebiscito. Así es. El plebiscito de salida. Viene con asistencia obligatoria, multas si usted no asiste, excusas, se puede excusar si tiene enfermedad o distancia a más de 200 kilómetros del domicilio donde usted está registrado, y en el exterior es voluntario. Y tenemos el voto con la pregunta precisamente para ese día 4 de septiembre en la papeleta que dice: ¿aprueba usted el texto de la nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Las 2 opciones ahí, Claudia. Apruebo y rechazo. Apruebo y rechazo. Empieza, como te decía, en agosto la campaña claro, en televisión. En Consejo. Televisión va a haber franja, va a haber una opción apruebo, rechazo. Los partidos seguramente le van a espacio a la sociedad civil para esos espacios. Eso tiene que ser definido por el CERVEL. El CERVEL es el encargado de determinar los tiempos, pero va a haber como una típica campaña informativa, y el gobierno también puede hacer una campaña informativa sobre el texto constitucional. Con la distancia. Con la distancia, obviamente. Se necesita en estos casos también. Exacto. Claudio, contémosle a la gente también de lo que vamos a estar hablando en nuestros próximos capítulos, porque es súper importante que ustedes conozcan muy bien los términos que vienen en este nuevo texto constitucional, cómo se los vamos a estar explicándolo. Y una cosa muy importante, con Claudio Fuentes, Claudio Fuentes, el experto, por cierto, va a hacer esta comparación con el texto actual de la Constitución con lo que está escrito en esta nueva Constitución, ¿no? Sí, lo que vamos a estar haciendo es ir tema a tema, trabajando algunos temas, por ejemplo, que le interesan a la ciudadanía, nos pueden escribir perfectamente y sugerir temas: salud, seguridad social, participación ciudadana, vivienda, plurinacionalidad, o sea, todos los temas
tratar de explicarles qué dice el texto, qué dice, si es que dice algo esta nueva, o sea, la Constitución vigente, y tratar de clarificar ciertos conceptos para que la ciudadanía vote más informadamente. Es súper importante esto de la comparativa, Claudio, sobre todo porque la gente pueda entender qué es lo que está hoy día escrito precisamente en la actual Constitución y las grandes diferencias o diferencias que pueden haber con el texto actual. Eso va a ser un trabajo súper importante, muy visual también, que se lo vamos a estar demostrando a la gente en su casa y claramente va a despejar muchas dudas. Esperemos que contribuyamos a clarificar, a informar y que tenga, ojalá, un voto informado. Hay posiciones respecto de esto, todos tenemos posiciones, ahora lo importante es mostrar el texto y decir, mire, usted decida respecto del tema y que no seamos nosotros los que vayamos a decidir por ustedes. Oye, Claudio, una de las cosas que también conversábamos antes que partiéramos el programa era esto de las comparativas con otros países, sí, que también es súper importante porque muchos de ellos también han tenido procesos constituyentes, pero también cómo es la comparación de este nuevo texto constitucional que está saliendo en Chile comparado con otros países de la región. Totalmente, y yo creo que muchas veces dice, oye, esto es totalmente nuevo, se está innovando, están refundando, y a lo mejor hay elementos novedosos. Yo creo que esta Constitución va a tener bastantes temas novedosos que emergen y que no habían estado en otras constituciones, pero hay otros que sí han estado en otras constituciones y eso es lo que queremos ir también mostrando. Como el tema, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad en nuestro país. ¿Cómo se abordó, por ejemplo, en Nueva Zelanda? ¿Cómo se abordó también en Canadá, en su oportunidad también en los textos constitucionales? Es un trabajo que ustedes también han realizado. Así es. Ahí vamos a estar viendo porque, por ejemplo, con el tema de la plurinacionalidad, hay textos que explícitamente lo abordan, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, y hay textos que, no abordándolo, se refieren a los derechos de autonomía, políticos, territoriales, jurisdiccionales, y eso también se lo vamos a ir explicando para clarificar esos contenidos. Todo Fuente vas a estar lunes, vas a estar miércoles y vas a estar jueves acá. Así es. Explicando detalle a detalle lo que es el texto de la Convención. Los días martes vamos a estar junto a Valentina Matus desde la Convención Constitucional, precisamente hablando sobre el trabajo de cada comisión. Y mañana tenemos una invitada también de la plataforma Contexto que va a venir a contar una cuestión muy importante del texto. Claro, vamos a hablar de el tipo de, o sea, las palabras y contexto de un equipo, de la UDP, con otras organizaciones. Somos un grupo grande de sociólogos, politólogas, etcétera, y que estamos siguiendo el proceso y por lo tanto la idea es incorporar esta nueva camada de gente que también puede contribuir a explicar este texto.